Buenas tardes, bienvenidos a este taller de postulación en línea del concurso Mercados Modernos organizado por ProInnovate, programa del Ministerio de la Producción. Vamos a dar unos minutos más a las personas que todavía se están conectando para poder iniciar. Muchas gracias. Ahora sí, ya estamos listos. Bienvenidos a este taller de postulación del concurso Mercados Modernos. Esta es una iniciativa del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. Seguramente muchos de los que nos acompañan el día de hoy ya han estado en nuestras charlas previas donde se ha dado a conocer tanto los fondos de cofinanciamiento como todos los alcances sobre el proceso de postulación. Hoy nos vamos a abocar a lo que es el formulario de postulación en la página web de ProInnovate. Vamos a dar los pasos a seguir para que ustedes puedan tener una postulación efectiva y puedan acceder a estos fondos. Hoy día nos acompaña Fiorella Flores, ella es especialista de la unidad de desarrollo de instrumentos de ProInnovate, quien nos va a dar todas las explicaciones y va a resolver las consultas que tengan en torno al formulario de postulación. Gracias, Fiorella, bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al taller del día de hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Entonces, bien, ¿me confirman? Vania, por favor, ¿me confirma si se ve bien la presentación? Sí, ya lo podemos ver. Ya, súper. Bueno, buenas tardes con todos. Si bien el taller va a estar enfocado en el formulario, de todas maneras quisiera empezar la presentación contándoles los puntos claves sobre el concurso para poder ir también haciendo relación conforme vayamos viendo el formulario, ¿no? Con estos puntos importantes del concurso. Entonces, para empezar súper rápido, el concurso busca proyectos que estén orientados a desarrollar soluciones que incrementen la competitividad de los mercados de abastos para que mejoren sus servicios, asegurando la inocuidad de los alimentos, la calidad y también un equipamiento moderno. El concurso tiene 3 categorías. La primera es de cadena de frío, la segunda es mejoramiento sanitario de puestos de venta y la tercera categoría es la de manejo de residuos sólidos. Los mercados pueden postular a una o más categorías sin problemas, pero para lo cual tendrán que presentar una propuesta por cada categoría en la cual quieran postular. Es decir, deberán llenar un formulario de postulación por cada categoría en la cual quieran participar. En este concurso está orientado a los mercados de abastos a través de las organizaciones que gestionan estos mercados de abastos. En ese sentido, pueden postular aquellas organizaciones o personas que gestionen un mercado de abastos. Estas pueden ser una persona natural con negocio o una persona jurídica privada que esté formalmente constituida e inscrita en registros públicos. A esta entidad, organización o persona que postula, que gestiona el mercado, se le llama entidad solicitante. Les menciono el nombre para que luego lo entiendan en el formulario también. Asimismo, debe tener acreditar por lo menos un año de funcionamiento continuo y tener la condición de contribuyente activo habido en la SUNAT. El concurso ofrece 2 modalidades de postulación. Hay una modalidad individual en la cual postula el mercado de forma individual y una segunda modalidad que es en la cual postula el mercado, pero también puede incluir en el proyecto alguna entidad asociada. Disculpe. Sería en la alternativa, en la segunda opción, postula el mercado con una entidad asociada. La entidad asociada es aquella organización que tiene experiencia en la ejecución de proyectos con empresas o mercados, y que debe ser una persona jurídica, que puede ser pública o privada, que esté debidamente constituida en el país, puede ser con o sin fines de lucro, pero que sobre todo tengan experiencia previa en la ejecución y administración de proyectos.
Algunos ejemplos son universidades o instituciones de educación superior, instituciones de investigación, municipalidades u otras entidades públicas y también alguna empresa que esté legalmente constituida en el país. Para ser entidad asociada debe cumplir con ciertos requisitos. Los principales son que tengan por lo menos o tengan más de 5 años de funcionamiento continuo y acreditar más de 4 años de experiencia en la ejecución y o administración de proyectos con pymes. La ejecución de los proyectos que sean seleccionados se van a hacer en 2 etapas. Hay una primera etapa que dura hasta 2 meses, en la cual se va a llevar a cabo un diagnóstico y un plan de mejora. En esta etapa se va a contratar a algún consultor o alguna entidad consultora y durante estos 2 meses este consultor o entidad consultora deberá hacer un diagnóstico del mercado. Es decir, seguramente hará alguna visita, habrá algunas reuniones en las cuales el consultor o la entidad pueda identificar cuáles son las principales brechas, sobre todo en relación con la categoría en la que están postulando, y también identificar cuáles son las principales soluciones que se pueden implementar. Cuando tenga el diagnóstico, también deberá preparar un plan de mejora que contenga todas las acciones que se deberán implementar para solucionar estas brechas, y también no solo las acciones, sino también un presupuesto, ¿no? Entonces, si postulan en la alternativa, en la opción individual, el mercado deberá previamente buscar y seleccionar a algún consultor o alguna entidad consultora, y una vez que se lo seleccione, deberá incluir esta información en el formulario, porque es información que les pedimos. En el caso de que vayan en la opción que postula el mercado con una entidad asociada, esta entidad asociada podrá ser la encargada de hacer el diagnóstico y el plan de mejora. Una vez que pasan los 2 meses y que finalicen la etapa 1, podrán llevar a cabo la etapa 2 de implementación, para la cual tendrán hasta 10 meses. Es decir, el proyecto total puede durar hasta 2 meses o menos, según las características de sus proyectos. El cofinanciamiento que da el ProInnovate en los proyectos seleccionados es con recursos no reembolsables. El monto máximo de RNR, como le llamamos a estos recursos, depende de la categoría en la que postulen. Es importante que recuerden de que ProInnovate cubre hasta el 75% de los gastos del proyecto. El 25% restante lo tendría que cubrir las entidades que participen con aporte monetario y aporte no monetario, es decir, del total, del 100% del total, del valor total del proyecto, hasta el 75% puede ser cubierto con los recursos de ProInnovate. Como mínimo el 7% debe ser aporte monetario y como máximo el 18% debe ser aporte no monetario. Bueno, los gastos dependen de la etapa. En la etapa 1, el principal gasto será la contratación del servicio del diagnóstico y el plan de mejora, y para la etapa 2 hay un listado más amplio de gastos según cada proyecto, ¿no? Pueden hacer asesorías, capacitaciones, adquisición de equipos, servicios tecnológicos y también acondicionamiento o mejora de espacios. Cuando estén ahora, seguramente están en proceso de postulación, se piden los datos generales del proyecto, de las entidades que participan, la información técnica de la propuesta, también los resultados, impactos esperados, el presupuesto general y también los documentos legales que están en las bases. Y bueno, también incluir la información de los participantes, que son quien postula, de la entidad asociada, ese es el caso, y los comerciantes. Bueno, el concurso está abierto hasta el 7 de octubre y las postulaciones se hacen únicamente a través del sistema en línea ProInnovate. Ahora ya con esas ideas generales quiero pasar a la siguiente parte, que es el sistema en línea. Toda la postulación se hace en la plataforma de sistema en línea, que es la plataforma virtual de ProInnovate. Si ya tienen un usuario, pueden ingresar directamente escribiendo el usuario y la contraseña, pero si es la primera vez que ingresan al sistema en línea o que van a postular a ProInnovate, pueden crearse un usuario con el botón de nuevo usuario, para lo cual deberán llenar un formulario de registro. Una vez que llenen todo el formulario, deberán revisar su correo, porque les va a llegar un mensaje con un link para que puedan validar su usuario. Y una vez que hagan clic en este link y para validar su nuevo usuario, les van a pedir que ingresen una nueva contraseña. Cuando ya tengan su nueva contraseña, ya van a entrar al sistema en línea, en el cual van a encontrar todos los formularios que están abiertos, de los concursos que están abiertos ahora, que son los del programa de emergencia empresarial. Para cada formulario van a encontrar una pequeña descripción, y en este caso, que es el de mercados modernos,
Para empezar el proceso deben hacer clic en este botón, en el botón blanco. Permítanme, voy a poner un puntero láser. Bien, cuando hagan clic en dicho botón van a ver un primer formulario que se llama demo, porque es solo un formulario referencial para que puedan ver las secciones del formulario y las preguntas que contienen. Y una vez que lo revisen, y ya para iniciar formalmente la postulación, deben hacer clic en el botón de sí, quiero postular. Entonces, el primer paso que les va a pedir el sistema en línea es ingresar el RUC de la entidad solicitante. Como les decía, la entidad solicitante es quien presenta el proyecto, quien hace la solicitud de cofinanciamiento, que es el mercado, a través de la persona o la entidad que lo gestiona. Como dicen las bases, son consideradas entidades elegibles para presentar las propuestas entidades que gestionan el mercado, que pueden ser persona natural con negocio o persona jurídica privada formalmente constituida escrita en registros públicos. Entonces, una vez que pongan el RUC de quien será la entidad solicitante, es decir, de quien gestiona el mercado, ya ya van a entrar al formulario en sí. Como pueden ver al lado derecho les va a aparecer el código del proyecto. Es importante que tengan siempre a la mano este código, porque si tienen algún problema con el formulario o alguna consulta y nos escriben, será mucho más fácil atenderlos con el código del proyecto. El formulario tiene 4 secciones: la sección A de datos generales, la sección B ya aspectos más técnicos del proyecto, la sección C que es la del presupuesto, y la sección D de donde podrán cargar sus documentos legales. Voy a explicar el formulario de forma lineal, o sea, en orden, pero realmente ustedes pueden llenar el formulario no necesariamente en orden, ¿no? Pueden empezar llenando preguntas de la sección A y luego pasar a la sección B y luego volver a la A y luego pasar a la sección C, y conforme van llenando las respuestas se van a ir guardando, así que tengan eso en cuenta. La sección A son de datos generales, van a tener preguntas como esta, preguntas para llenar y también algunos cuadros para llenar. La primera pregunta es sobre el título del proyecto. Para ingresar la información, lo que deberán hacer, es hacer clic en el lápiz y les va a aparecer una ventana como la siguiente, ¿no? Les va a aparecer esta ventana donde dice ingreso la siguiente información, entonces podrán ingresar el título de su proyecto. Lo que siempre recomendamos es que el título tenga relación con el objetivo que tienen ustedes en su proyecto. Luego les pide que ingresen cuál va a ser la duración del proyecto en meses. Recuerden que el proyecto tiene 2 etapas, una etapa de diagnóstico y plan de mejora que dura hasta 2 meses y una etapa de implementación hasta 10 meses. O sea, el plazo total del proyecto puede ser hasta 12 meses o menos, según el proyecto. Y también luego les piden que señalen a qué categoría están postulando. Entonces, en ese caso les va a aparecer esta ventana, van a tener esta lista desplegable donde les van a aparecer las 3 categorías y deberán marcar una opción que es la categoría en la que están postulando. Luego viene un cuadro para que llenen los datos de la entidad solicitante. Deben llenar los datos de la entidad solicitante y también los datos del representante legal de la entidad solicitante. Para llenar los datos deben hacer clic en el lápiz y les va a aparecer la siguiente ventana. En esta ventana hay una serie de datos que deberán llenar, como el tipo de institución, que recuerden debe ser una institución privada, el tipo de entidad, que puede ser una asociación, puede ser una persona natural con negocio, puede ser una empresa, el tipo de entidad que sea quien está gestionando el mercado, el nombre, la dirección, el distrito, etcétera, otros datos generales. Luego viene un cuadro para que ingresen información general de la entidad asociada. Si ustedes están postulando como una entidad asociada, deben llenar este cuadro, para lo cual pueden hacer clic en el botón agregar para añadir, para agregar de cero los datos, o también hacer clic en el lápiz para editar los datos. Entonces, bueno, como pueden ver, se les va a pedir llenar qué tipo de institución es. En este caso, la entidad asociada puede ser pública o privada. El tipo de entidad, que puede ser una ONG, puede ser una universidad, una municipalidad. El nombre, el RUC, el teléfono, el correo y el representante legal, ¿no? Acá también van a encontrar un botoncito para que llenen los datos del representante legal.
A continuación, hay una pregunta A22 en la cual les vamos a pedir que por favor ingresen, nos expliquen cuál va a ser el rol de la entidad asociada, o sea, de qué forma va a participar en el proyecto y cuál es la importancia de su participación en el proyecto. Y también hay una pregunta A23 en la cual se les va a pedir que ingresen, o mejor dicho, que adjunten o que carguen en el formulario un PDF donde esté el sustento, la experiencia de la ejecución y o administración de proyectos de desarrollo productivo con las MIPYMES, ¿no? Como dicen las bases, la entidad asociada debe acreditar por lo menos 4 años en la ejecución de estos proyectos. ¿Cómo se sustentan? Con los contratos, con los documentos de conformidad, con alguna otra documentación de que permita validar la experiencia, ¿no? El tiempo que ha durado la experiencia y a quién se dio este servicio, ¿no? Luego viene la siguiente, continuando con la sección A, un cuadro para que ingresen información sobre los comerciantes que pertenecen al mercado y van a participar del proyecto. Recuerden, y es una consulta que nos hacen bastante, si tienen que participar obligatoriamente todo el mercado o puede participar solo un conjunto de comerciantes. Y en realidad no es necesario que participen todos los comerciantes, pueden ser un conjunto de estos comerciantes, y los que vayan a participar, o también puede participar todo el mercado, por supuesto, eso depende ya de cada proyecto, y para lo cual deben ingresar sus datos en este cuadro, ¿no? Se les está pidiendo el nombre, bueno, los datos del representante legal o de la persona o que maneja o el dueño o del comerciante, mejor dicho. Pueden ingresar el número de RUC o el DNI si es que no tiene RUC, el teléfono, el correo, la principal actividad, o sea, que hace dentro del mercado, y si es que tiene, esto es opcional, la declaración jurada o el PDT del año 2020. Esta pregunta es opcional. Aquí hay un punto importante que está en el numeral 37 de las bases, que señala que la entidad solicitante deberá incluir en el formulario los datos de los puestos de mercado cuya participación sea contemplada en el proyecto, entre los cuales pueden incluir a puestos o comerciantes que al momento de postular todavía no estén formalizados. En ese caso, si ese es el caso, entonces puede ingresar sus datos con el DNI. Sin embargo, si el proyecto es seleccionado y aprobado por las instancias de evaluación, se solicitará para el inicio de la ejecución que dichos dichos comerciantes ya hayan realizado los trámites correspondientes para la formalización. Entonces, tengan en cuenta eso al momento, cuando ya inicien la ejecución, si es que el proyecto es seleccionado. Y volviendo al formulario, cuando terminen con el cuadro a 3.1, luego se les pide que nos expliquen, que nos justifiquen la cantidad y la pertinencia de las entidades que participan. O sea, ¿por qué están participando tanto los comerciantes como la entidad solicitante como la entidad asociada? Ese es el caso. En cuanto a si es que tienen alguna experiencia previa, llevando algún proyecto, qué capacidades pueden tener, que puedan ser importantes para el proyecto, o otro elemento que nos puedan compartir. Y también viene luego la pregunta A33, en la cual precisamente relaciona el numeral 37 de las bases, que nos indiquen cuántos puestos de mercado que forman parte del proyecto van a realizar el trámite de formalización de sus negocios. Luego viene, continuando con la sección A, los datos del equipo técnico. Como recordarán, el equipo técnico pues debe estar conformado por un coordinador general, que puede ser de la entidad solicitante, o sea, si postula de forma individual alguien del mercado, y si postula de forma con una entidad asociada, puede ser de la entidad asociada también. El coordinador general es quien va a ser responsable de las actividades del proyecto y también va a ser responsable de presentar ante ProInnovate los informes de avances técnicos y financieros. Al coordinador general del proyecto también lo va a ayudar el coordinador administrativo.
El coordinador administrativo, que puede ser de la entidad solicitante, es decir, del mercado o de la entidad asociada, tiene un rol de soporte al coordinador general, sobre todo en lo que es la rendición de gastos del proyecto. Entonces, él va a apoyar en lo que son los informes financieros que se deban presentar a Preinnovative. Llenan los datos y también acá hay un disco, un botoncito con un disco para que puedan adjuntar los CVs de ambos coordinadores. Recuerden que las bases tienen un anexo con un formato que es el que deberán llenar y presentar como CV de cada miembro del equipo. Luego hay un cuadro adicional para lo que son el equipo técnico, que es el resto del equipo técnico que viene a ser los recursos humanos de la entidad solicitante, es decir, aquellas personas que sean parte del mercado que vayan a apoyar al coordinador general en las actividades, sobre todo en la etapa 2 de la implementación del plan de mejora. Una vez que finalicen la sección A, y al final de todas las secciones van a encontrar este botón azul que es de verificar. Este botón es muy importante, les va a ser de mucha ayuda y es importante que lo revisen periódicamente porque les va a indicar si es que les está faltando completar alguna pregunta o algún campo, ¿no? Como pueden ver, ¿no? En este caso les está notificando que les falta llenar el título, que les falta llenar el año de constitución, el correo electrónico, etc. Es importante que lo vayan verificando cada cierto tiempo conforme van avanzando en su formulario. Eso fue la sección A y ahora voy a continuar con la sección B. La sección B les piden información sobre su proyecto en sí y también sobre quién va a llevar a cabo el diagnóstico y el plan de mejora. Entonces las 4 primeras preguntas son abiertas para que respondan cada una de las preguntas. En la primera se les pide hacer una breve descripción del mercado de abastos. Esto es una descripción general para que nos cuenten los datos generales del mercado, ¿no? Hace cuánto funciona, cuántos comerciantes tiene, qué actividades realizan en el mercado, dónde está ubicado, el tamaño, en general, datos generales del mercado. La pregunta B1.2 pide que describan la situación actual del mercado en relación a la categoría en la que postulan. O sea, por ejemplo, si están postulando en la categoría de cadena de frío, acá es muy importante que nos cuenten de la mejor manera y que nos den la información necesaria para poder entender cómo funciona actualmente el mercado en relación a su cadena de frío, cómo está siendo llevado a cabo ese proceso. En la pregunta B1.3 pedimos que nos escriban como una hipótesis, como una idea, cuál es el principal problema, desafío o también alguna oportunidad que quieran resolver o aprovechar con el proyecto. Entonces, aquí es importante, esta pregunta es importante porque le permite a los evaluadores entender cuán bien conocen, no solamente el proceso de la cadena de frío, por ejemplo, sino también cuán claros tienen, cuán bien han identificado, cuán bien están identificando los problemas y con cuánta claridad los pueden explicar. Y finalmente la pregunta 1.4 se les pide que nos cuenten qué esperan lograr con el proyecto y también justificar la importancia, cuán importante es este proyecto, tanto para quienes forman parte del proyecto como en general para el mercado de abastos. Entonces, acá, bueno, haciendo un ejemplo del cuadro que les va a aparecer para la pregunta B1.1, les va a aparecer el siguiente cuadro. Y también hemos tratado de que en la mayor parte de preguntas ponerles algunas ideas sobre qué tipo de información deben ingresar en cada pregunta. Estas primeras 4 preguntas son importantes porque la idea es que permitir o darle la información suficiente a los evaluadores para que puedan demostrar cuán bien conocen su mercado, cuán bien conocen los problemas y qué esperan con este proyecto, ¿no? Entonces sí es importante que la información sea bastante clara y concreta, pero también que sea lo más completa posible, ¿no? Y continuando con la sección B, aquí hay un cuadro, el B1.5, hay un cuadro donde les pedimos que nos cuenten cuál es el objetivo general y los resultados esperados del proyecto.
Entonces, acá es importante que el objetivo general de su proyecto esté alineado al objetivo general del concurso, ¿no? Si ustedes están postulando al concurso de mercados modernos en la categoría de cadena de frío, entonces, si ponen que su objetivo general es mejorar el manejo de los residuos sólidos, ahí no habría mucha consistencia, no habría una inconsistencia. Entonces es importante que su objetivo como proyecto esté relacionado a la categoría relacionada al objetivo del proyecto, que es el desarrollo de soluciones y mejorar la competitividad de su mercado, ¿no? Luego, el cuadro B16 les pide que identifiquen brevemente las principales actividades que consideran que deben implementarse en el mercado en caso accedan al cofinanciamiento de ProInnova. Este cuadro es referencial, pero es importante bueno, que lo llenen con cuidado, porque aquí, en base a su experiencia y en base a lo bien que conocen a su mercado, es importante que nos cuenten qué actividades consideran que sería importante implementar, cuál es el resultado que esperan de cada una de las actividades, y así a modo referencial, cuál es el costo estimado. Acá hay un recordatorio que les ponemos en la diapositiva, que es que debe haber coherencia entre el objetivo, las actividades, el presupuesto y los resultados. Tiene que estar todo alineado. Tengan en cuenta cuando revisen sus formularios de postulación. Luego viene continuando con la sección B, aquí vienen los cuadros donde se les va a pedir la información de quien vaya a realizar el diagnóstico y el plan de mejora. Como les comentaba en las diapositivas anteriores, si van si está el mercado postulando de forma individual, previamente a la postulación deben buscar y seleccionar a un consultor o alguna entidad para que lleve a cabo el diagnóstico, ¿no? Entonces, en el cuadro B21, y ese es en el caso en que el mercado postule de forma individual, ¿no? Si el mercado postula con una entidad asociada, la entidad asociada puede encargarse de ese diagnóstico y plan de mejora. Si es así, entonces en este cuadro tendría que llenar los datos de la entidad asociada. O si no, si es que participa con una entidad asociada, pero esta entidad asociada no va a hacer el diagnóstico, igual también tendrían que buscar y seleccionar a un consultor o alguna entidad para que haga el diagnóstico y el plan de mejora. Y en todos los casos tienen que llenar este cuadro, donde se les va a pedir los datos sobre el tipo de institución, que puede ser pública o privada, el tipo de entidad, el RUC, el teléfono, el correo, etcétera, ¿no? Acá es importante que tengan en cuenta que hay estos botones para que adjunten el CV del equipo encargado y también para que adjunten la metodología de trabajo. Esto es muy importante, no se olviden de cargarlo porque es parte de la evaluación, ¿no? En la evaluación se va a verificar de que bien sea el consultor o una entidad o la entidad asociada cumpla con toda la experiencia y todo el perfil que se les pide en las bases del concurso. Luego viene el cuadro B22, donde se les pide llenar la experiencia. Entonces, aquí deben ingresar una fila con los datos de todas y cada una de las experiencias relacionadas al proyecto que haya realizado el consultor o la entidad que vaya a cargarse del diagnóstico, ¿no? Sí, y adicionalmente, hay un aspecto también que deben tener en cuenta. Todos los consultores o las entidades que van a llevar a cabo el diagnóstico y el plan de mejora deben inscribirse previamente en este link que está en las bases del concurso, que es el registro de consultores para diagnósticos. Una vez que llenen ese link, que en ese directorio, les va a llegar al correo un PDF con el formulario, digamos, que han llenado, y deben adjuntarlo en este formulario de postulación. Entonces, por eso la indicación dice que deben cargar 2 documentos, en una carpeta zip o en un PDF. Deben cargar en primer lugar este documento del registro de consultores para la elaboración de diagnósticos empresariales y también cargar todos los documentos que sustenten la experiencia del experto consultor. Esto es para verificar que cumplen con los requisitos que están establecidos en el numeral 71 en las bases del concurso. Entonces, acá es
bien, bien importante que carguen toda la documentación que sustente la experiencia, porque eso también es parte de la evaluación. Y luego viene una pregunta para que incluyan cuál es la metodología o la herramienta que va a utilizar el consultor o la entidad para llevar a cabo la identificación de brechas, impactos y problemas, es decir, para el diagnóstico, ¿no? Y también pueden apuntar un esquema que es una representación más sencilla de la metodología que van a explicar. Y luego, para finalizar la sección B3, están los impactos esperados, que tienen que ver con mejoras en cuanto a los participantes, en cuanto al mercado en general, en cuanto a cómo va a mejorar su competitividad o aspectos de salud pública, etcétera, ¿no? Eso ya depende de cada proyecto. Y nuevamente, al finalizar la sección, está el botón de verificar para que puedan ver si es que les está faltando llenar alguno de los campos. Luego viene la sección C, que es la sección del presupuesto. Como les comentaba, el monto máximo de RNR depende de la categoría en la que estén postulando, y este cofinanciamiento va a cubrir un porcentaje del valor total del proyecto, y el porcentaje restante debe ser cubierto con la contrapartida. Ahora, los recursos no reembolsables se reparten en cada una de las etapas del proyecto. Entonces, por eso es que van a haber 3 cuadros. Hay un primer cuadro para que incluyan cuál sería el presupuesto para la etapa del diagnóstico, un segundo cuadro para que incluyan cuál sería el presupuesto de la etapa de implementación, y un tercer cuadro que en realidad jala la información de los cuadros de arriba, y en realidad no lo tienen que llenar, pero es donde está el resumen del presupuesto general del proyecto. Entonces, el primer cuadro es el presupuesto para la etapa del diagnóstico. Como dicen las bases, en el diagnóstico, bueno, la principal actividad es el servicio del diagnóstico del plan de mejora, y para este servicio podrán acceder hasta 5.000 soles de recursos no reembolsables. Tienen que tener en cuenta eso por un lado, pero por otro lado también que entre los gastos que no son elegibles para el proyecto con recursos no reembolsables están los impuestos. Así que todo bien o servicio del proyecto que esté afecto a impuestos, este monto de los impuestos, bien sea IGB o impuesto a la renta, todos los impuestos deberán ser cubiertos con la contrapartida monetaria y las entidades que participen en el proyecto. Entonces, tienen que tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? En el caso de este cuadro para el diagnóstico, hacen clic en el lápiz y les va a aparecer la siguiente ventana. En esta ventana, bueno, les va a aparecer sin datos, por supuesto, pero como ejemplo, y solo de manera referencial, les hemos puesto algunos datos como un ejemplo, un caso de un ejemplo. Entonces, acá han puesto, bueno, la unidad es el diagnóstico, el servicio del diagnóstico, para que llenen el costo unitario por la cantidad, y ese va a ser el costo total, ¿de acuerdo? Entonces recuerden de que Proinnovate cubre hasta el 75%, y luego también el porcentaje restante deberá ser cubierto con el aporte no monetario. Entonces, en este caso, el ejemplo es de 6.666, de los cuales el 75% sería 5.000 soles, que justo es el monto máximo, y el aporte monetario sería de 1.666. En este caso, no habría un aporte no monetario, porque como es básicamente el servicio, es el pago que se haga al consultor o a la entidad que haga el diagnóstico, ¿no? Luego viene la segunda etapa de la implementación. En esta etapa pueden acceder hasta al monto restante del valor total, es decir, si están en la categoría de frío, donde el monto máximo de RNR es de 80.000 soles, y están destinando hasta 5.000 soles para el diagnóstico, para la implementación pueden acceder hasta los 75.000 soles. Pero recuerden que en la etapa de implementación, estos 75.000 soles podrán representar hasta el 75%, y la contrapartida deberá ser el porcentaje restante, ¿no? Recuerden que las bases piden como mínimo un 7% de contrapartida monetaria y como máximo un 18% de contrapartida no monetaria. Entonces, la contrapartida monetaria es dinero, y la contrapartida no monetaria es la valorización de las horas, por ejemplo, del equipo técnico, o del uso de algún equipamiento para el proyecto. Entonces, la dinámica es la misma, hacen clic en el lápiz. En este caso, por ejemplo,
En el ejemplo han estimado que para la implementación el monto total sería de 40.000 soles y han hecho la desagregación, ¿no? 75% serían los recursos de ProInnovate, y de acá tienen que sacar los porcentajes, cuánto sería el aporte monetario y cuánto sería el aporte no monetario, ¿no? Recuerden que como mínimo debe ser 7% del aporte monetario y también deben poner un aporte no monetario que debe ser como máximo el 18% del total de esta etapa, ¿no? En este caso de los 40.000 soles. Hay algo importante también que tengan en cuenta cuando llenen el formulario, es que, sobre todo en el caso de la implementación, este presupuesto es preliminar, porque como saben, cuando ejecuten el proyecto y lleven a cabo la etapa 1, donde van a hacer el diagnóstico y el plan de mejora, cuando tengan este plan de mejora y cuando finalicen la etapa 1, recién se va a tener claridad de qué acciones se van a llevar y de cuál va a ser finalmente el presupuesto final que necesiten para la etapa 2. Entonces, el presupuesto final de la etapa 2, de la etapa 2, o sea, de la implementación, recién la van a tener con más claridad cuando finalicen la etapa 1. Entonces, realmente lo que piden acá, si tengan en cuenta que es un monto preliminar que puede tener algunos cambios en relación a los resultados de este diagnóstico y el plan de mejora. Bueno, luego viene el tercer cuadro, que es como el cuadro resumen, digamos que recoge, que suma los cuadros anteriores, y acá tienen que verificar ya que los montos totales cumplan con los porcentajes que les piden en las bases, ¿no? Nuevamente deben hacer clic en el botón verificar para que vean que no les está faltando llenar algún campo. Y luego viene ya la sección D, que es la carga de los documentos legales. Aquí les he puesto lo que dicen las bases. Tienen que cargar la lista de chequeo de requisitos legales, que es el formato se encuentra en el anexo 1 en las bases. Luego deben incluir la copia de licencia de funcionamiento del mercado de abastos. Luego la carta de presentación de la entidad solicitante, que es el mercado que está postulando, que deberá estar firmada también por los puestos de mercado que formarán parte del proyecto. Y también, en el caso de que postulen con una entidad asociada, también deben presentar una carta de compromiso en la cual la entidad asociada se comprometa a llevar a cabo y a participar en el proyecto. Y finalmente, la declaración jurada del equipo técnico de compromiso de respetar los resultados del proceso de evaluación, que lo pueden encontrar en el anexo 3 de las bases del concurso. Y bueno, nuevamente volverles a recordar que vean siempre el botón de verificar, y ya cuando hayan finalizado todo el proyecto, siempre es importante que lo vuelvan a leer y lo vuelvan a revisar y se aseguren de que todo esté lleno, y ya pueden enviar el proyecto. Cuando ya lo intenten enviar, les va a volver a aparecer esta ventana para preguntarles si están seguros de que desean enviar el proyecto, porque una vez que lo envían, una vez que enviado, ya no van a poder volver al formulario, ya no van a poder hacer ningún tipo de cambio. Entonces es bien importante que estén bien seguros cuando ya lo quieran enviar. Y también es importante que verifiquen que cuando lo hayan enviado, a su correo les llegue el correo electrónico de confirmación. Eso también es bien importante que verifiquen. Si por algún motivo no les llega, entonces escríbanos para verificar que haya sido enviado. Y bueno, eso sería todo con la presentación del formulario. Quedo atenta a Vania por si tiene consultas que nos hayan hecho llegar por el chat. Muchas gracias. Gracias, Fiorella. Gracias por la explicación tan detallada del formulario. Pero sí, efectivamente ya tenemos algunas consultas. La primera está referida al consultor que hay que especificar en el formulario. No sé si es obligatorio que, por ejemplo, las entidades que no van asociadas ingresen la información del consultor. O sea, ya se va a tener en el formulario la información de la persona que se contrataría, la persona o la empresa que se contrataría. Eso, por favor, piden precisar. Sí, gracias por la pregunta. Sí, las bases del concurso piden que ya cuando postulen, si están yendo en la opción de postulación individual, si va al mercado de forma individual, ya tiene que previamente buscar y seleccionar al consultor o a la entidad que va a hacer el diagnóstico. Y tienen que ya
elegirlo y los datos ya tienen que estar incluidos en el formulario de postulación, porque es uno de los aspectos de los criterios de evaluación. Entonces sí es obligatorio que pongan los datos del consultor o de la entidad consultora. Y esto es tanto para las entidades que postulen solas, los mercados que postulen solos, como para los mercados que postulen con una entidad asociada. Sí, si el mercado postula solo, en el formulario debe ingresar los datos del consultor o la entidad que da el diagnóstico. Si postula el mercado con una entidad asociada, hay dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es, y se le da la opción de que la entidad asociada se encargue del diagnóstico, o sea contratada para hacer el diagnóstico y el plan de mejora. Y si es así, entonces debe llenar los datos de la entidad asociada en el cuadro del consultor. También hay otro escenario de que vaya al mercado con una entidad asociada, pero por algún motivo, digamos que la entidad asociada no cumple con los requisitos para el diagnóstico, entonces puede contratar a otro consultor y a otra entidad para que haga el diagnóstico, pero de todas maneras en el formulario va a tener que ingresar sus datos. Ok. ¿Y los requisitos de este consultor están especificados en las bases y podrías repetirlas, por favor? Sí. Está en el numeral 71, si no me equivoco, debe, ser una persona jurídica o natural, que tenga en los últimos 5 años, si no me equivoco, tener por lo menos 5 proyectos de elaboración de diagnósticos, de plan de mejora, o de proyectos o de implementación de temas similares, por ejemplo, implementación de cadenas de frío o implementación de mejores residuos sólidos, ¿no? Ahí en las bases está con más detalle en el numeral 71. Disculpen, tengo la información general, pero no tengo el detalle a la mano. Ok, numeral 71, donde están los requisitos específicos para el consultor. La siguiente pregunta es, las bases piden que el solicitante esté inscrito en registros públicos, pero las personas naturales no están inscritas en registros públicos. ¿En qué parte del formato se puede adjuntar estos documentos de registros públicos de la SUNAR? En el formulario, o sea, si no me equivoco, en la sección A les van a pedir, creo que los datos del registro. En el formulario y las bases no piden el documento sustento a registros públicos, pero sí hay un numeral en las bases que señala de que, ustedes cuando postulen van a llenar el formulario de lista de chequeo de requisitos legales. Entonces ahí están marcando o están aceptando que cumplen con todos los requisitos. Ese documento funciona como una declaración jurada. Entonces, al presentar esa declaración jurada, en cualquier momento del proceso, bien sea en la postulación o en la ejecución del proyecto, ProInnova te puede solicitar los documentos en físico, o escaneados, y ahí van a tener que presentar toda la documentación, ¿no? Entonces, sí, bueno, si piden la documentación y no la tuvieran, entonces se estaría culminando el proyecto, ¿no? Porque sería como información falsa. Ok, la siguiente pregunta es, ¿el coordinador debe ser el representante legal del mercado o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. Puede ser si van como mercado individual, debe ser alguien del mercado, de la entidad solicitante, pero no necesariamente el representante legal, pero alguien que, digamos, vaya a tener el tiempo y vaya a tener como las capacidades para poder implementar el proyecto. Si van con una entidad asociada, el coordinador puede ser alguien del mercado o también alguien de la entidad asociada, ¿no? Entonces, alguien de alguna de esas entidades podría ser el coordinador. Las bases no tienen un perfil definido en cuanto a estudios, en cuanto a experiencia, pero sí se espera que busquen a una persona que, como digo, tenga el tiempo y que tenga las capacidades para implementar esas acciones, ¿no? En el caso que la entidad asociada sea la municipalidad, ¿qué documentos se adjuntan? Debe adjuntar una carta de compromiso. Déjenme ver si puedo revisar.
Sí, como pueden ver acá en la sección de documentos legales, está la carta de compromiso de la entidad asociada. Al momento en que postulan, deben presentar la carta de compromiso, en la cual señalan de que van a participar del proyecto y se comprometen, pero en el caso de que el proyecto sea seleccionado, ya van a tener que presentar para el inicio del proyecto un documento que se llama convenio de asociación. Este convenio o el modelo de convenio lo pueden encontrar en los anexos de las bases del concurso. Este es un documento que lo firman los representantes legales y ya se establece formalmente las responsabilidades de cada entidad, o sea, de qué forma van a participar, si van a dar, de qué aportes van a dar en el proyecto. Todo el detalle lo pueden ver en el modelo de las bases. Ok. En el caso que la municipalidad sea quien elabore el plan de mejora y el diagnóstico, ¿hay una retribución económica? O sea, ¿se le paga por esos honorarios a la municipalidad? Sí, si postulan con una entidad asociada, la entidad asociada, independientemente si es pública o privada, puede ser contratada para hacer el diagnóstico y el plan de mejora. Y se le hace el pago, y este monto, digamos, estos 5.000 más impuestos, es el pago para este servicio de diagnóstico y plan de mejora, ¿no? Les digo, como les repito, que para el diagnóstico, ProInnovate puede dar hasta 5.000 soles de recursos no reembolsables, pero adicionalmente como contrapartida tendrán que incluir los impuestos, ¿no? Entonces, del valor total del servicio, ProInnovate cubre una parte y los impuestos serán cubiertos con la entidad, con las entidades que participan. Es decir, que estamos hablando del 18% del IGB. Sí, si es una persona jurídica, el IGB, si es una persona natural, el impuesto a la renta. Ok, 8%. 8%, sí. Ok. ¿En qué actividad económica debe estar registrada la entidad asociada? ¿Hay alguna especificación al respecto? No, no hay nada, puede ser con los fines de lucro. Lo importante es que cumpla los años de funcionamiento y también que pueda demostrar que tiene experiencia en la ejecución de proyectos, porque el principal rol de la entidad asociada es ayudar al mercado, al postulante y al mercado, tanto en el proceso de postulación como en la ejecución de proyectos, ¿no? Porque como es una entidad, como la entidad asociada se debe caracterizar por tener experiencia en proyectos, la idea es que todas estas capacidades o experiencia la brinden al mercado para ayudarles en la ejecución del proyecto. Entonces, no es tanto un tema de sector o de actividad, sino es que puedan tener esa experiencia. Y que también, que en general cumplan con todos los requisitos que piden las bases del concurso. Okay. Y en el caso de las municipalidades, estos detalles de la experiencia tienen que estar plasmados en la carta de compromiso que mencionaste anteriormente, ¿no es cierto? Sí, o sea, por lo menos, más que la experiencia se va a ver sobre todo en el formulario. En estas secciones del formulario, ahí se les va a pedir que, por lo menos aquí, en la pregunta B22, deben llenar este cuadro de experiencia. No, perdón. Si podríamos hacer el repaso del caso de las municipalidades, ¿qué datos tendrían que ingresar? O sea, tienen que llenar la sección A, van a encontrar la A22, que es el rol y la importancia, o sea, de qué forma va a participar, y también la pregunta A23, donde se les pide cargar la versión escaneada, los documentos que sustenten la experiencia, ¿no? Y también eso es en su rol de entidad asociada. Si además también va a ser el diagnóstico y el plan de mejora, entonces en la sección B, donde también piden información de quién va a ser el diagnóstico y el plan de mejora, también hay un cuadro que deben llenar donde deben ingresar cada una de las experiencias, obviamente relacionadas con el proyecto, o sea, de experiencias similares al proyecto en el que quieren participar, y también cargar los documentos de sustento, ¿no? La siguiente consulta es, ¿la licencia de funcionamiento es
individual de cada uno de los comerciantes de la asociación o es necesaria la licencia del corporativo? ¿Cuál de ellos? Es la licencia de funcionamiento del mercado, no la individual, la del mercado, la que da la municipalidad, ¿no? La siguiente pregunta es, en la implementación, en esta etapa, ¿la entidad asociada puede ejecutar actividades remuneradas? No, si la entidad asociada es contratada en la etapa 1 para hacer el diagnóstico de plan de mejora, ya no podría no podría ser proveedor en la etapa de implementación. Puede participar, ¿no? Obviamente se espera que participe en las actividades, pero no podría ser proveedor del proyecto en la etapa 2. Okay. O sea, no remunerado, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta es, en el caso de manejo de residuos sólidos, ¿la experiencia del consultor tiene que estar referida solo a mercados o también a otras instituciones? Principalmente, bueno, mercados o también empresas, ¿no? Básicamente, micro, pequeñas y medianas empresas de preferencia. No se excluye otras instituciones, pero seguramente va a ser más valorado si tiene más experiencia con mercados y con MIPYMES. La siguiente consulta es, ¿el representante legal tiene que ser la presidenta o alguna persona que forme parte de la junta o cualquier comerciante? Y también consulta si es necesario que tenga RUC activo un año antes, desde hace un año antes. Perdón, Vane, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, consultan si el representante legal tiene que ser necesariamente la presidenta o el presidente de la junta, otro miembro de la junta o cualquier comerciante. Esa es la primera pregunta. La segunda está referida a si es necesario que tenga RUC activo con un año mínimo. El representante legal, hasta donde tengo entendido, o sea, tienen que verificar, si no me equivoco, los estatutos de quien gestiona el mercado, por ejemplo, de la asociación, y ahí debe haber algún documento donde se establezca quién es el representante legal. Debe ser uno, ¿no? Bueno, entiendo que debería ser uno, no sé si hay un caso en el que sean dos, pero era uno de los documentos. Creería que son los estatutos donde debe aparecer el nombre de quién es el representante legal. En cuanto al RUC, el RUC tiene que estar activo y habido, pero no es el RUC del representante legal, sino lo que se pide es que sea el RUC de la entidad solicitante el que esté activo. O sea, del mercado, el RUC del mercado, o el RUC de la asociación, por ejemplo, tiene que estar activo y habido, y tener que estar activo por lo menos un año, ¿no? Y tener funcionamiento por lo menos un año. El consultor que va a realizar el plan de mejora y el diagnóstico puede ser también integrante del mercado o de la asociación, si tuviera el conocimiento. No podría ser parte del mercado, ¿no? ¿Por qué no? Porque lo que se espera es que quien haga el mercado, que quien haga el diagnóstico del mercado sea una persona neutral y pueda hacer un diagnóstico objetivo. Entonces, por eso es que se espera que quien lo haga sea alguien externo, bien sea que contraten a un consultor o a una entidad, o que sea la entidad asociada, pero que sea alguien externo. Y la siguiente pregunta es, si el mercado tiene licencia de funcionamiento, pero el local donde funciona es alquilado por un tercero, y dicho contrato no está inscrito en los registros públicos, ¿podría participar? Estamos hablando del caso de un mercado que arriende local, ¿no? Que no es propietario del local, pero ese contrato de alquiler no está inscrito en la SUNAR. Entiendo que en principio lo que tienen que estar en registros públicos es como la conformación de la entidad que va a postular. Pero como es un aspecto meramente legal, sí le pediría que por favor si nos puede escribir para validar esa respuesta con la unidad de asesoría legal, porque para dar una respuesta más exacta. Ok, entonces
Invitamos a la señorita Mariela Timoteo a escribirnos al correo consultas, en plural, consultas@proinnovate.gov.pe. Lo vamos a poner también aquí en el chat para que los que tengan consultas más puntuales podamos trasladarlas al área legal. A ver, tenemos más preguntas. ¿Dónde podría encontrar a los consultores con la experiencia en proyectos como se solicita en las bases? Bueno, la búsqueda y la selección de los consultores realmente la dejamos a libertad de cada uno de los mercados o de cada uno de los postulantes. Nosotros no contamos con un listado que podamos compartirles. Lo dejamos a que lo busquen, ¿no? Y también como es materia de proceso de evaluación, también nosotros como entidad que estamos gestionando el concurso, también por un tema de neutralidad, no podemos recomendar, no podríamos recomendar a algún consultor o a alguna entidad. Y de hecho no recomendamos, y de hecho no trabajamos con ningún consultor o ninguna entidad. Eso ya lo tiene que ver propiamente cada postulante. Tenemos otra consulta. Dice, si participo como entidad asociada en las 3 categorías, ¿puedo postular con la misma asociación o mercado? ¿Una misma entidad asociada podría postular con un mismo mercado para las 3 categorías? Sí, de hecho no habría problema, no hay restricciones en un número máximo de proyectos en los que puede estar como entidad asociada. Sí, no hay ¿Se han restricciones. establecido requisitos para los consultores de acuerdo a cada categoría? ¿Eso está establecido en las bases? No está diferenciado por categoría, son los requisitos en generales. Pero claro, al momento de evaluar si el proyecto está yendo a una categoría 1, obviamente se espera, se busca que la experiencia esté relacionada con proyectos, con MIPYMES o mercados y también con experiencia que tenga que ver con la cadena de frío, ¿no? Obviamente va a ser mucho más valorada. Siguiente pregunta es, si el representante legal tiene problemas en Infocor, ¿se podría elegir a otra persona de la Junta? Bueno, eso la verdad no estoy segura. Es un mecanismo legal que no sé si es viable. Le pediría por favor que también para este caso nos escriba para poder hacerle llegar la consulta al área legal. Y yo entendería que en principio no es posible. O sea, el representante legal debe tener como mínimo, creo que es cliente con problemas potenciales, si no me equivoco, si es que está en una central de riesgos. Pero nuevamente, como es un requisito legal, le pediría que por favor nos mande la consulta para verificarlo con el área legal. Siguiente pregunta, los requisitos generales, ¿con qué documentos se sustenta? ¿Tengo que gestionar en las instituciones correspondientes o no es necesario? Por ejemplo, la experiencia como constancia, certificados, o solo es un llenado en la carta o formulario. Los requisitos generales que tienen que ver con no tener antecedentes penales, con no estar inhabilitados para contratar con el Estado, los requisitos generales, mejor dicho, en el formulario solo deben cargar estos documentos, que son los que les piden en las bases. En ese sentido hay algunos requisitos, o sea, si bien hay que cumplir con requisitos generales, pero no necesariamente les estamos pidiendo toda la documentación que sustente. O sea, deben cargar lo que les pide aquí, pero aplica lo que les explicaba en la otra consulta. Ustedes cuando presentan la lista de chequeo de requisitos legales, están señalando y están declarando que cumplen con todos los requisitos, tanto los generales como los requisitos específicos. Entonces, al presentar esa declaración jurada, ProInnova te puede pedirles todos los documentos para validar el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Y si se verifica que alguna información técnica o legal no es veraz, o sea, es falsa, entonces se interrumpiría el proyecto y se observaría la entidad, ¿no? Eso es en cuanto a los requisitos de elegibilidad legal.
los requisitos que en cuanto a experiencia, ¿no? De la entidad asociada o la experiencia del consultor, que les pedimos aquí que nos cuenten, que nos pongan cuáles son estos servicios que sustentan su experiencia. Acá sí les pedimos que carguen los documentos que son los contratos, los documentos de conformidad, ese tipo de sustentación sí les pedimos que lo carguen aquí. Ok, siguiente consulta. ¿Qué pasa si el mercado no resulta ganador en el concurso? ¿Cómo se le paga al consultor el cual ha sido inscrito en la postulación? Bueno, recién para poder al consultor al consultor lo van a poder contratar recién cuando el proyecto sea seleccionado. O sea, si el proyecto es seleccionado, ahí recién van a poder contratar al consultor. Lo que les pedimos acá es la información de quién han elegido ustedes para que sea consultor. Y esto va a ser materia de evaluación, ¿no? Entonces, si es aprobado el proyecto y es aprobado el consultor, recién van a empezar las actividades de ejecución del proyecto. Entonces van a iniciar la ejecución y el pago lo podrán realizar cuando finalicen la etapa 1, es decir, cuando ya el consultor haya realizado el diagnóstico del plan de mejora y estos documentos hayan sido aprobados por ProInnovate, ¿no? Porque es importante que estos documentos tengan todo el contenido, toda la información que les piden las bases, o sea, en cuanto a contenido, y también que cumpla con el mínimo de calidad, ¿no? Entonces, si cumple con todos estos aspectos que les comento, recién van a poder hacer el pago al consultor. Antes de, si no son elegidos, pues no se les hace ningún desembolso, ¿no? Porque es un proyecto que no fue elegido. Para ir terminando, podríamos volver a la parte del formulario donde se explica el proyecto que se planea desarrollar y por favor podrías detallar qué información va en cada caso, ¿no? ¿Es esa la sección de descripción del proyecto? Sí, correcto. Ya, sí. Esta sección, bueno, tiene varias preguntas, pero las primeras preguntas son para que nos cuenten sobre el mercado en cuestión, ¿no? Entonces, la primera pregunta es que hagan una breve descripción del mercado. O sea, si hacen clic en el lapicito, igual para cada pregunta, en la ventana les hemos puesto unas ideas, ¿no? Por ejemplo, características generales del mercado como el tipo, la antigüedad, minorista o mayorista, la antigüedad, el número de puestos, cómo es su modelo de gestión, servicios con los que cuenta, organización de los puestos de venta, etc. Y también pueden incluir características sobre la infraestructura, el equipamiento, instalaciones y servicios. Así van a encontrar para todas las preguntas, pero esto lo tengo de ejemplo. Luego viene la pregunta B1-2, donde les pedimos que describan la situación del mercado en relación a la categoría en la que postulan. Entonces, si están postulando a cadena de frío, entonces ahí es importante que nos expliquen cómo se procesa, ¿no? La cadena de frío se realiza en tal zona, contiene tales equipos, se están encargadas tales personas, que nos cuenten, o sea, acá lo importante es que demuestren que conocen cómo está haciendo el proceso actualmente en el mercado, ¿no? Y que lo pueden explicar de una forma clara, pero al mismo tiempo que tenga información completa, ¿no? Recuerden que los evaluadores, o sea, los evaluadores son externos, nadie de ProInnovate va a evaluar estos proyectos, siempre son evaluadores externos, y ellos van a ser, son personas que son contratadas porque tienen experiencia en mercados o en cadena de frío o en habilitación sanitaria o en manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, pero es importante igual le den toda la información para que evalúen, ¿no? Acá van a evaluar el nivel de conocimiento, la pertinencia, o sea, la claridad de lo que, de la información que den y cuán importante es para el proyecto, ¿no? Luego viene la pregunta B1-3, que es que les pedimos que nos cuenten cuáles, o que nos describan cuál es el problema o cuáles son los problemas que quieren resolver. Por ejemplo, si están en la categoría 1, cuáles son los problemas de su cadena de frío que quieren resolver con el proyecto, ¿no?
si está en la categoría 3 de manejo de residuos sólidos, cuáles son los problemas que tienen en este manejo que quieren resolver, ¿no? Sí, pues, ¿qué trabas tienen, ¿no? ¿Qué oportunidad? Si es que hay una oportunidad que han identificado, entonces también nos pueden contar ahí. Y luego viene la pregunta B1.4, donde les pedimos que nos cuenten qué esperan lograr con el proyecto, ¿no? Que está relacionado con los resultados, ¿no? No, eso es similar. Y también, ¿por qué este proyecto es importante para los que están postulando, para los que participan en el proyecto, y por qué es importante para el mercado? O sea, ¿por qué es importante mejorar su cadena de frío? ¿Por qué es importante resolver los problemas del manejo de residuos sólidos que tienen, ¿no? Sí, son preguntas abiertas para que puedan contarnos, claro, de una forma concreta, ¿no? Igual es importante que sea claro, pero también sea concreto y que tenga la información lo más completa posible. Eso es en cuanto a estas preguntas, ¿no? Y bueno, luego vienen el objetivo y el resto de secciones. Muy bien, Fiorella. Una última pregunta. ¿Este formulario se puede llenar por partes en días distintos y terminarlo antes de la fecha límite? Sí, no hay problema. Cada vez que abran la ventana o la ventana de alguna pregunta o de un cuadro, llenen y pongan aceptar, automáticamente se guarda la respuesta y esa respuesta se queda guardada. Igual pueden salir del sistema y volver y la información se mantiene. Así que la pueden llenar por partes, o sea, no es necesario que lo llenen en orden, la pueden llenar por partes y en diferentes días y enviarlo antes de que cierre la convocatoria. Pero sí, esto es súper importante. La convocatoria cierra el 7 de octubre a la 1 p.m. Entonces, el sistema en línea está programado para las 1 p.m. exacto, se cierra. Y ya ahora una p.m. y un segundo ya no recibe propuestas. Entonces, y lo que suele pasar en los concursos es que el día de cierre, todo el mundo manda sus proyectos. Y como todo el mundo manda sus proyectos, la red puede tener algunas dificultades. O sea, puede ocurrir que hay gente y nos ocurre, que hay gente que trata de mandarlo a las 12:59 y el internet se fue y no lo mandaron y lamentablemente ya no podemos recibir ese proyecto. O hay gente que lo manda a las 12:55 y ya, si hay mucha gente mandando sus proyectos, puede haber problemas con el internet o con la red o con la plataforma y pueden tener dificultades. Entonces la recomendación siempre es que envíen sus proyectos un par de días, o sea, antes, un par de días o más tardar el día antes, ¿no? El mismo día de cierre, bueno, si no pueden, bueno, pueden enviar el mismo día de cierre, pero conforme se va acercando la hora de cierre, hay más riesgos de que hayan problemas. Entonces, para que puedan enviar sin problemas sus proyectos, siempre es importante que traten de enviarlo por lo menos el día antes. Muy bien, una última pregunta ahora sí para finalizar. ¿Podrías repetir, por favor, cómo se genera un nuevo usuario para las personas que van a ingresar por primera vez? Sí, claro. Ay, me está pasando. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ingresar al sistema en línea .innovateperú.gov.pe y les va a aparecer esta ventana. Si es la primera vez que ingresan y no tienen una cuenta, tienen que hacer clic. Esperen, por favor, ya. Tienen que hacer clic en este botón que dice nuevo usuario. Hacen clic y les va a aparecer un formulario de registro. Entonces tienen que llenar estos datos, ¿no? Su número de documento, su nombre, su apellido, su correo. También hay unas opciones para que nos cuenten cómo nos han conocido a ProInnovate, desde cuándo nos conocen y también marcar que no son robots. Entonces ponen enviar y luego y les va a llegar a su correo un mensaje de confirmación, un mensaje de bienvenido y gracias por registrarse en el sistema en línea. Este correo va a tener un link para que puedan activar su usuario. Entonces, deben hacer clic en el link y los va a volver a enviar al sistema en línea para que puedan crear la contraseña para su usuario. Entonces, crean una nueva contraseña, la que ustedes quieran, ponen aceptar y ya, digamos que oficialmente ya está creado su usuario. Entonces, ya les va a aparecer los formularios y todo, ¿no? Luego, cuando salen y cuando quieran ya volver a entrar
con su usuario recién creado, ya de frente entran el usuario o su correo electrónico, su contraseña y ya pueden acceder de frente. Muy bien, Fiorella, muchas gracias por toda la información que nos has brindado, por atender cada una de las consultas que hemos tenido esta tarde. Para las personas que nos están consultando, tanto el video como la presentación va a ser compartida a los asistentes, también va a ser publicada en el canal de YouTube de ProInnovate, nos pueden ubicar como ProInnovate Perú, y igual también ahí pueden ver las charlas informativas que hemos tenido anteriormente, y nada, animarlos a postular, a iniciar su postulación desde ahora. Ya Fiorella ha explicado que pueden ir llenando por partes la información en el formulario, así que los invitamos desde ya a ir ingresando la información que tengan a la mano, ¿no? Muchas gracias por participar, buenas tardes y buena suerte. Gracias. Muchas gracias a todos, buenas tardes.